Hola a todos, bienvenidos a la práctica número 4, conductividad de materiales compuestos. Nosotros somos el grupo 1 compuesto por María Consuelo Díaz, Tomás Bravo y María Alejandra Cervantes. El objetivo de esta práctica fue determinar la diferencia de la conductividad en un material puro y un material compuesto. En este caso, el material que utilizamos fue el ácido poliláctico, también denominado PLA. Este es un polímero termoplástico que se produce a partir de ácido láctico. Teniendo en cuenta que los plásticos y demás polímeros tradicionales realizados a partir de la petroquímica son bastante contaminantes y se debe cuidar el medio ambiente, este material, el PLA, es un sustituyente para estos polímeros tradicionales. Y de igual manera tiene una variedad de aplicaciones como lo es, por ejemplo, el envasado o la medicina. Algunas propiedades de los materiales que contienen este PLA es que son biodegradables, son reciclables, tienen alta resistencia mecánica, baja toxicidad, buenas propiedades de barrera y tienen un procesamiento amigable. Sin embargo, también hay algunas desventajas e inconvenientes como lo es la escasa estabilidad térmica y la baja resistencia al impacto. Ahora bien, con base en algunos estudios se ha podido determinar que al combinar este polímero con fibras naturales se pueden reducir estos inconvenientes y obtener un mejor material con mejores propiedades. En este caso vamos a trabajar con PLA puro, PLA recubierto de madera y PLA con cacao. Y de esta manera podremos observar cómo estos materiales compuestos varían su conductividad con respecto al PLA puro. El procedimiento que realizamos fue el siguiente. En primer lugar, calentamos un beaker con agua hasta que ésta llegara a aproximadamente 80 grados Celsius. Luego, como se puede observar en la imagen, colocamos el cable de PLA de manera que en una esquina tocara el agua caliente y en la otra tocara agua en otro beaker a temperatura ambiente. Posteriormente contabilizamos aproximadamente 10 minutos y revisamos el cambio de temperatura en este cambio de tiempo. Esto se hizo para los tres cables y se realizaron dos réplicas. Finalmente, con base en todo esto, se pudieron comparar los cambios de temperatura en los cambios de tiempo para concluir acerca de la conductividad tanto del PLA puro como del PLA compuesto. De esta manera podemos ver los resultados obtenidos en el laboratorio en la tabla, donde en el Beaker 1 teníamos siempre una temperatura de 82 y en el Beaker 2 empezamos para el PLA puro con 20.2 y llegó a tener 22.2 de temperatura final. Para el PLA madera tuvimos 20.6 y terminó con una temperatura final de 22.1 y para el PLA cacao tuvo 20.8 y tuvo una temperatura final de 22.4. Aquí podemos ver los resultados más específicos del PLA puro, donde podemos ver que empezó con una temperatura del líquido de 20.1 y pasó a tener una temperatura de 22.2. Por otro lado, para el PLA madera empezamos con una temperatura de 20.6 para terminar con una temperatura de 22.1. Ahora, para el PLA cacao, tuvimos una temperatura inicial de 20.8 en el tiempo cero y para los 10 minutos tuvimos una temperatura de 22.4. Entonces aquí podemos tener los resultados totales de todo el experimento, donde en el diagrama de barras podemos ver que la barra azul es la temperatura inicial con la que empezó el beaker y la barra naranja es la temperatura final con la que pues terminó el beaker. Podemos ver que el PLA puro tuvo un aumento de 2.1 grados, el PLA de madera tuvo un aumento de 1.5 grados y el PLA de cacao tuvo un aumento de 1.6 grados. Aquí podemos ver que el PLA puro es el material con más conductividad de los tres. Finalmente, para la parte de resultados, tenemos las siguientes tablas y gráficas que mi compañera ya mostró. Lo primero que podemos analizar y que más tarde se concluirá sobre esto es que tenemos dos réplicas. Tuvimos una primera medida experimental, que es lo que se encuentra en blanco, donde tomamos 11 minutos y vimos los cambios de temperatura, pero estos fueron inversos a lo que esperábamos en cuanto a los objetivos de la práctica, ya que el PLA de cacao nos dio que fue un mayor conductor que el PLA puro. Entonces, debido a estos errores experimentales que se deben a que no tuvimos una consistencia en la temperatura inicial del beaker caliente, ya que para el PLA puro teníamos 81 grados, para el de madera 80 grados y para el de cacao teníamos 85 grados, que al ser tan diferente se analiza que esto es lo que causó que se tuviera mayor delta temperatura en el PLA de cacao. Repetimos el experimento ahora teniendo consistencia entre la temperatura de los tres beakers calientes
y esto sí nos permitió obtener datos lógicos y congruentes con lo que esperábamos de la práctica. Los deltas se pueden observar en verde en las tablas. El delta temperatura para el PLA puro fue de 2,1 grados Celsius, para el de madera fue de 1,5 y para el de cacao fue de 1,6. Se puede ver que en general el de madera y el de cacao son similares, mientras que el puro sí tiene una diferencia con ellos. Cada uno tiene su respectiva gráfica, sin embargo, estos presentan un mismo comportamiento que es lineal y creciente. Pero las comparaciones las podemos ver en la gráfica que compara los tres materiales con las dos series. Siendo la serie uno la primera medida, y la serie 2 la medida de temperatura pasada los 10 minutos en la segunda medida experimental, corrida experimental, que fue la que utilizamos. Aquí podemos ver lo que se observa cuantitativamente, que el PLA puro tuvo un mayor delta de temperatura, una mayor diferencia entre sus temperaturas iniciales y finales, y podemos analizar que por ende este es el mejor conductor. Ahora, para la conclusión, las conclusiones, tenemos tres grandes conclusiones. La primera es que el PLA puro es el mejor conductor, como se vio cuantitativamente, pero eso tiene una explicación y es debido a que al ser puro no tiene ningún otro compuesto material que afecte su conductividad como si lo tienen los otros PLAs, debido a que son materiales compuestos, como lo que vimos en clase. Al ser la mezcla entre PLA con cacao y PLA con madera, estos tienen componentes, compuestos, materiales de otro tipo que pueden afectar la conductividad del PLA puro, que de por sí ya es un buen conductor, y por eso se ve que la temperatura cambió más en un mismo rango de tiempo para el PLA puro que para los otros PLA. Y nuestra segunda o tercera gran conclusión que tenemos es los errores experimentales. Como vimos, estos errores experimentales nuestros, por parte de nosotros los experimentadores, llevaron a que tuviéramos una primera corrida experimental fallida, donde los resultados no eran lógicos ni congruentes con lo esperado. Esto se debió a que, lo que ya como explicamos, no tuvimos una buena semejanza entre las temperaturas iniciales de los beakers calientes. Entonces, que concluye que se tuvo que repetir la práctica debido a un error experimental y que estos mismos errores experimentales y una corrida repetida fue lo que es la causa de que el material PLA cacao sea ligeramente mayor conductor al del PLA con madera, que se esperaba que fuera al revés. Sin embargo, esta diferencia es bastante despreciable y no vamos a concluir que se comprobó que es mejor conductor el cacao que la madera, porque por literatura entendemos que es mejor el cacao, pero debido a errores experimentales se obtuvo una ligera diferencia entre estos. Muchas gracias.